Y bueno, ahí cumple 87 años. Una emisora que no ha dejado nunca de trabajar. Y también queremos dar unas noticias que son que está publicada en costadesolfm.net. Elías Agua, nos equivocamos al dejar intacta la estructura de corrupción. Está también un artículo muy bueno que nosotros lo replicamos del País de España, de la euforia a la rabia y luego los golpes porque no llegó el pernil. Unos hechos que ocurrieron con un sitio en Caracas donde llegó el 20% de lo que correspondía a llegada del pernil. Y una noticia, uno no sabe si es un chiste, si es una tragedia. TICTA publicó tarifas de transporte desde Caracas al interior y entonces pone Caracas Anaco 190 bolívares, Caracas Carúpano 209 y Caracas San Cristóbal 367 bolívares. Ya usted sabe lo que va a pasar, que no va a ser imposible conseguir pasaje. Y en línea tenemos a Ángel García Banks, economista y director de Econométrica. Buenos días, Ángel, un placer saludarte. ¿Aló? Bueno, el Estado se apropia del sentido de que sigue siendo una economía petrolera. Ciertamente la producción petrolera ha caído, la exportación petrolera también, pero siguen siendo más de 50 millones de dólares al día que cualquier Estado tiene que tener. Pero de que sigue exportando petróleo a los ciudadanos, sino en el texto claramente se produce una distorsión porque no hay mercado de cambio, por lo menos en la geografía venezolana, de forma legal, etcétera, etcétera, y se tiene esos de los salarios. Entonces, por eso el tipo de cambio que prevalece en los anaqueles, en primer lugar en el mercado negro de divisas, pero en los anaqueles fundamentalmente, es un tipo de cambio que está totalmente desconectado con los ingresos de la gente, y eso conduce a dos situaciones: a un grupo de venezolanos que cuentan con divisas a tener que liquidar esas divisas para poder vivir porque su ingreso no le alcanza, y a otro grupo de venezolanos a pasar penurias, hambruna, escasez desbordada porque no pueden ir a los mercados de bachaqueros a suplirse. Entonces es una situación terrible, evidentemente, sobre todo para este último grupo, el grupo que no cuenta con las divisas para liquidar y afrontar la diferencia que existe entre sus ingresos y sus gastos. Sus gastos están asociados al tipo de cambio del mercado paralelo y sus ingresos están asociados a la productividad de la economía venezolana, que, como todos sabemos, está paralizada por el proceso cada vez más declinante de circulación de bienes, de mercancías y de pronto de servicios también en el país. Estamos hablando de que esto ocurrió en la guerra de herencia, evidentemente. La guerra federal. Pero Ángel, todo eso que tú dices uno lo puede llevar a un contexto como más cotidiano para la gente, porque todo el mundo de los economistas en Venezuela hablan del problema del petróleo, de la situación del petróleo, de los precios del petróleo, pero últimamente, por ejemplo, hay una situación con la sal, o sea, no se consigue sal, y la sal que se consigue a unos precios extremadamente elevados. Bueno, y si algo tiene este país es mar y salina. Entonces ahí más o menos se demuestra todo eso que tú vienes conversando, y que es para llevárselo como a la realidad común de la gente, ¿no? O sea, la gente va a comprar sal y ya está por el orden de 300 bolívares. En otros sitios ya no hay sal. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo que un país como este se quedó hasta sin sal? Bueno, cuando implantas un régimen socialista de controles de precios, control de cambio, de ataque a la propiedad privada, de leyes que cambian de un día para otro, de visitas de entes que van a fiscalizar, pero a presionar, inclusive de grupos hasta de civiles anarquizados, de paramilitares, de colectivos, en fin, cuando Venezuela es exponerse inclusive al riesgo de muerte por secuestro. Cuando ocurren todas estas cosas, bueno, vemos que el apetito por la inversión se desploma, la gente no quiere, entonces productores menos importadores. Hay esta distorsión con el cambio de la cual hablábamos anteriormente, que hace que la gente ni siquiera sepa a qué vender.
porque la gente tiene que reponer su inventario y no importa el tipo de cambio de hoy, sino el tipo de cambio de cuando se cobren los bolívares producto de una factura de venta y se voltea al mercado cambiario la persona a reponer ese inventario. Y como nadie tiene una idea de lo que es el curso futuro, entonces empiezan las apuestas, y por eso en buena medida también es que los precios han subido en términos de dólares. Los precios de las mercancías han subido, no solamente en bolívares, sino en términos de dólares, cuando se le compara con Panamá, por ejemplo. Yo te puedo dar un ejemplo sencillo. Aquí tengo, mientras conversamos, una herramienta de econométrica que me dice que un kilogramo, por ejemplo, de pasta alimenticia larga, que puede costar 45 céntimos de dólar en Panamá, en Venezuela está en $1.50. Entonces, ¿a qué se debe eso? Bueno, que el productor o el importador simplemente coloca un tipo de cambio de reposición a futuro que no conoce, porque no hay mercado de cambio, no hay ningún tipo de certidumbre, ni en cantidades ni en precios, y entonces a veces se fijan los precios un poco largos. Por supuesto, la mía no circula porque a este punto no hay otra forma de pensar en esto, entonces creo que podría unificar. Y en enero le dirían a los trabajadores, mire, nosotros no vamos a abrir este año, pero adelantaron todo, parece que la crisis va a una velocidad tipo luz, ¿no? O sea, va con una rapidez la crisis que está llevando a las empresas ni siquiera a esperar el 15 de diciembre. Estamos de Caracas, pero esto no es un problema. Hay que recordar que el índice de precios siempre se levantó únicamente en el área metropolitana de Caracas hasta el año 2007. Y en muchos países pequeños se levanta en la ciudad capital. Lo que importa de acá, sobre todo, es lo que se llama la primera diferencia, la variación porcentual. ¿Cuánto cambia porcentualmente de una semana a otra? Y entonces, observando en Caracas, podemos hallar, digamos, una buena idea de cómo se están produciendo los cambios en los distintos rubros de la canasta, tanto la canasta alimentaria normativa como la canasta total, que incluye otras cosas distintas de alimentos. Por supuesto, hay cosas que no se pueden. Es muy útil en ese sentido porque permite al comprador y al vendedor irse ajustando, no desviarse mucho ni por debajo ni por arriba de lo que son precios de mercado, de forma tal de lograr sus dos objetivos. ¿Cuáles son sus dos objetivos? Bueno, simplemente seguir circulando, vendiendo, pero sin descapitalizarse, o sea, no descapitalizarse y vender. En un contexto de alta incertidumbre de precios, una empresa puede ver que sus ventas suben de repente porque se quedaron rezagados sus precios, pero cuando viene a reponer inventario se le desploma el inventario en el sentido de que repone la mitad, un 75%, y tiene una pérdida de 50%, de 25% en su capital bajo la forma de inventario. O puede ver que si se fue muy largo en precios, entonces no vende absolutamente nada, y en un contexto de restricción crediticia como la que se vive, se ve obligado a liquidar sus dólares propios para pagar su nómina, sus intereses, su servicio de deuda, sus alquileres, es decir, sus ineludibles, que va a tener que pagar y venda o no venda la empresa. Es una situación que tú estás planteando bien trágica del momento, pero también tú tienes una esperanza, porque tú dices que este desmadre, que esta loquetera es inevitable que se acabe en algún momento, y que cuando se acabe será para bien, que bueno, que el país se va a resurgir como de las cenizas, como el ave fénix. Tú más o menos planteas eso, ¿no? Sí, yo creo fielmente en eso. Yo creo que al final, cuando uno evalúa esto en periodos largos, más allá de que uno lo ha vivido en carne propia y lo ha sufrido, máxima expresión, la máxima expresión del populismo es la mafia, es apropiarse de los subsidios, del régimen de subsidios que en teoría, abro comillas, es para el pueblo, se lo termina de mafiosos, y bueno, evidentemente conduce a la situación que se está viviendo en el país. Mafias en la minería, mafias en la cuestión digamos, de los combustibles, mafia cambiaria, mafias de distinto tipo, y el régimen termina reventando, porque la única forma de sostenerse por plazos breves es por la vía de la represión, y la represión llega un momento en que deja de funcionar. En algún momento hay que hacer un ajuste,
Y el problema que tiene el chavismo es que no tienen un mecanismo de coordinación. O sea, Chávez se les murió. No hay un Chávez que tenga la capacidad hoy de ponerle presión o de coartar lo que pueden hacer las mafias de cambio y hacer un ajuste cambiario, por ejemplo. No hay un Chávez que le pueda poner coto a la mafia de la minería. Es decir, Chávez era un capo en este proceso que ponía un cierto orden dentro de estas bandas que hacen la política económica en Venezuela. Entonces, más allá de evidentemente todos los defectos y todos los daños que le trajo al país Chávez, la figura de Chávez, más allá de eso, no cabe duda de que Chávez tenía la capacidad de picar los grupos de mafia en el límite entre 0,01 y 500, es decir, ya ni sé del tamaño de que es descomunal. Entonces, estamos hablando de que antes había mafia, pero la mafia tenía un proceso ordenado, un proceso, por supuesto, destruía el país igual, pero la penuria que se siente hoy al faltar el capo de esa mafia es evidente y se transforma en una hiperinflación que no puede ocurrir en un país como Venezuela, pero que ha ocurrido. En Venezuela es imposible la hiperinflación, pero se ha hecho una realidad. ¿Por qué? Porque el mercado de cambio lo secuestraron, se apropiaron de las divisas y produjeron una hiperinflación mafiosa, artificial. La escasez en un país como Venezuela, eso es prácticamente imposible. Venezuela no es un país africano con escasez de recursos digamos, pero se ha hecho posible en el marco de un régimen que ha promovido la delincuencia, ha promovido las mafias, en vez de promover el orden y, por supuesto, los mercados libres, etcétera. Entonces, claramente, mi opinión es esa. Esto no se va a sostener. La comunidad internacional va a participar de una solución que le dé salida a la situación de Venezuela. Y cuando eso ocurra, no hay vuelta atrás al régimen populista. No tenían interés alguno en el libre mercado, sino tenían intereses en oligopolios, condujo a todo lo que pasó después, los 2 golpes de Estado, la ruptura del pacto de punto fijo, la crisis bancaria, bueno, la entrada del chavismo y todo lo que conocemos. Pero yo creo que hoy por hoy están dadas las condiciones para una purga del sistema que permita que lleguen grupos que tienen ideas de corte más liberal y que permitan establecer un libre mercado en Venezuela. Venezuela ha conocido la economía de mercado. En Venezuela ha habido economía de mercado, sin controles de cambio y sin controles de precios, pero jamás ha conocido la economía de libre, y destaco el libre mercado. Libre mercado es que haya, en vez de 2, 3, 4, 5 marcas por rubro, que haya 300, 400 marcas por rubro. Eso es libre mercado. Bueno. Y eso lo consigues muy lejos. Lo consigues en Panamá, en Colombia y en Aruba, en cualquier país que esté vecino lo consigues, ¿no? Bueno, Ángel, por razones de tiempo tenemos que despedirte. Ya sabemos que bueno, tienes una esperanza en que la situación va a cambiar, queramos o no queramos. Hemos conversado con Ángel García Banks, economista y director de Econométrica. Fue un placer tenerte en el programa, Ángel. Y bueno, esperamos seguir contando con tu participación. Queremos invitar al concierto de Navidad El Ángel Tuvo Razón. Este es un concierto que es con Andrea Imaginario y Miguel Delgado Esteve, un hermoso recorrido por los aguinaldos venezolanos y villancicos de la tradición portuguesa. Va a tener la participación especial de Trina Medina. Esto es el jueves 13 de diciembre en la sala de concierto del BOD a las 7 de la noche. Y las entradas están a la venta por @Tiquemundo y por las taquillas del teatro. Bueno, recomendamos para que un poquito de alegría para estas navidades que están bastante difíciles. Y nosotros vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Independiente.
de lo que vas a hacer en cada uno de esos días. Tiene que tener un punto. Te permitirá variar la intensidad de ejercicio entre cada uno. Un día a la semana después de un pico de intensidad empezó a doler un músculo o una articulación, por lo que tenemos que incluir el hecho de que es amenazado comunidad internacional. Eso que tú dices en algún solano, el idioma, todos los equipos, todos los manuales vienen en ruso. Aquí muy poca gente habla rusa. Ruso. Y no solo eso, sino que es contra natura. La mayoría de la tradición militar venezolana está muy alejada de eso. Y meter a Venezuela también en una especie de guerra fría entre Rusia y Estados Unidos es una gran irresponsabilidad. No creo que el gobierno logre con esto tener un pilar más de sostenimiento. En un momento, como he dicho antes, y es lo más importante, que el pueblo venezolano está sufriendo de tal manera, busca un pilar para sostenerse en el supuesto poderío militar ruso, exponiendo... Se cayó la llamada que teníamos con Enrique Márquez, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Zulia y miembro de la Comisión de Defensa y Seguridad. Y él es integrante del partido Un Nuevo Tiempo. Y estábamos conversando con él la situación de unos aviones rusos que aterrizaron en el aeropuerto de Maiquetía. Son unos Tupolev 160, que es un bombardero pesado, es de producción. Tiene que comer en vez de riesgoso, peligroso. Un gobierno tan corrompido como tan prófugo de la racionalidad, tan prófugo de la eficiencia, pretender sostenerse en base a un conflicto de ese tipo, o estimulando un conflicto de ese tipo, parece a todas luces una gran irresponsabilidad. De tal manera pues que no podemos sino rechazar esto y advertir que el gobierno pretende establecer como un pilar de soporte en una relación de ese tipo o un conflicto de ese tipo. Tu base norteamericana en Venezuela, por amor de democratización, que debería a día es profundizar más petroleros aquí en nuestra tierra, o sea que el ejercicio de la soberanía nuestra. A mí no me gustaría que aquí vinieran ni rusos, ni gringos, ni cubanos a ocupar territorio nuestro o a utilizar nuestra tierra como base para sus operaciones. De tal manera que lo que estamos es en un gobierno que, aparte de todo lo malo que ya hemos dicho, también es irresponsable en el manejo de la soberanía de nuestra tierra. Enrique, y ustedes o tú como miembro de la Comisión de Defensa y Seguridad, ¿vas a plantear algo de esto en la Asamblea? ¿Vas a solicitar una averiguación? ¿Vas a plantear el punto? Estamos en eso. Tenemos un listado tan grande de cosas. Estamos con el tema de la guerrilla, las denuncias de Américo de Gracia en el estado Bolívar, en el estado Amazonas, en el estado Zulia. Tenemos presencia de guerrilla increíble, cobrando vacunas, afectando la producción de alimentos en la frontera. Tenemos ese tema que nos tiene ocupadísimo, pero debo decir que obviamente hay que abrir una investigación cuanto antes. Mañana tenemos reunión de la comisión, la última del año, y vamos a plantearlo, el que se inicie una investigación acerca de esto, por lo menos para poder ubicar cuál es la verdadera intencionalidad del gobierno en torno a esto, que uno la asume como, o la presume, que es básicamente un show. Sí, bueno, eso es cierto. Enrique, y cambiando un poco el tema de la situación de política del partido donde tú militas, que es Un Nuevo Tiempo, ¿cómo ha caído ahí la situación de Delsa Solórzano, la separación de ella? ¿Cómo están ustedes internamente? Mira, este es un tema, es un hecho lamentable para una organización que gente tan importante como Delsa se vea en la obligación personal de romper con la organización e irse a fundar otra. Nos tiene que llamar a todos a la reflexión. Yo creo que en venezuelizarse tenemos que tener cada vez partidos más democráticos para garantizar que el militante, que el dirigente pueda tener un desarrollo pleno. Creo que debemos esforzarnos todos. Esa es aparte de una excelente política, buena amiga,
hemos compartido durante muchos años y sé que donde vaya lo va a hacer muy bien. Es una persona muy comprometida con el futuro de nuestro país. De tal manera que no puedo sino lamentar lo ocurrido, desearle que le vaya muy bien y también hacer un llamado a la reflexión interna en función de que los partidos, incluido Un Nuevo Tiempo, busquen su fortalecimiento a través del ejercicio de la democracia interna. Ajá, Enrique, eso que tú dices me llama a mí a preguntarte que tú fuiste uno fuiste primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, sí, producto de un acuerdo. Y hay voces en este momento que están planteando que bueno, que no se reconozca el acuerdo que se había establecido desde el principio, sino que se busquen unos, ahora entiende que la presidencia de Voluntad Popular, y hay unos diputados que ya están promoviendo. ¿Eso no te parece a ti que visto así genera como más división dentro de la oposición, que ya está bastante dividida? Pero yo te puedo garantizar que el acuerdo se va a cumplir. Y voluntad, puedo decir, porque hemos conversado mucho nosotros, y si este pueblo necesita algo es unidad. Unidad entre nosotros, lo cual significa la deposición de actitudes personalistas y buscar precisamente en el beneficio común y en el acuerdo la posibilidad de continuar. Así que ese acuerdo se va a cumplir. O sea, que tú consideras que está malo que otros diputados estén, digamos, generando esa especie de turbulencia dentro de la Asamblea Nacional. Yo no sé si será malo o bueno. Yo sé que cada quien tiene derecho a tener sus aspiraciones, de encontrar posicionamiento, pero lo cierto es que en este caso las fuerzas más importantes que hacen vida parlamentaria han decidido respetar ese acuerdo como tiene que ser, para que eso sirva de trampolín a la recuperación de la unidad. Aquí puede y debe haber aspiraciones. Lo que debe haber también es mucha comprensión del momento y tratar, en vez de desagregarnos, en vez de dispersarnos, tratar de unirnos cada vez más. Estamos conversando con Enrique Márquez, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Zulia. Bueno, se volvió a caer la llamada, estábamos conversando con él y vamos a preguntar que si había reuniones dentro de los partidos de oposición para ir creando más coherencia, ya que hubo unos resultados en las elecciones municipales que produjeron una alta abstención, y queríamos ver qué política van a implementar ahora los partidos políticos en esa materia. Vamos a tratar de comunicarnos con Enrique Márquez y mientras tanto nosotros vamos a publicidad. De Periscope, @RCR. Somos Vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, diario. Sin Estrés a las 3 de la tarde. Por Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Pluralidad contigo. Respeto contigo.
responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un espacio para debatir las ideas de libertad y las mejores prácticas para su instrumentación en la sociedad venezolana. Y una de las consecuencias también que produjo la dolarización fue en las remesas. La gente cuando se fue de Ecuador, producto de las malas políticas que allí existían, fueron migrando, igual que nos está pasando a nosotros en Venezuela. Y va a llegar un momento que esa diáspora que anda limitado y un después en donde, bueno, terminamos en esto que nosotros estamos viviendo, que es estatismo totalitario, donde el ciudadano no tiene ventanillas para respirar libertad, donde todavía ahora estamos viviendo este fraude constituyente. Hay como una relación entre el crecimiento del gobierno y la pérdida de calidad institucional. Todos los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Y regresamos a golpe y bueno, queremos recomendar otras noticias que están publicadas en costadelsolfm.net. Pedro García Otero, análisis 9 de lecciones para el gobierno y los opositores, un análisis de nuestro compañero de trabajo Pedro García Otero sobre lo que ocurrió el domingo en las elecciones municipales internacional, con eso de los pensionados que le pusieron unos bolívares en petro, pero que nadie entiende cómo es que lo van a convertir, qué es lo que va a pasar ahí. Y hay un artículo que recomendamos, que es de Enrique Meléndez, Terror en nuestras carreteras. Tiene que ver con la situación de los jugadores. Hay que ver la situación que ocurrió con los jugadores de béisbol de los Cardenales de Lara. Y bueno, también está el fallecimiento de Juan Ernesto, el cómico conocido como Pepeto, y que bueno, falleció a sus 33 años. Él se llamaba Juan Ernesto López. Comenzó desde muy joven en Radio Rochela y bueno, y falleció y producto de una enfermedad. También queremos agradecer todas las felicitaciones que nos están enviando por el Dilo y por el Twitter, por el 88 aniversario de la emisora Radio Caracas Radio, que está cumpliendo, como digo, año hoy, 11 de diciembre de haber comenzado su funcionamiento. Su emisión de programaciones. Eso fue el 11 de diciembre de 1930 y hasta el momento no ha dejado de salir al aire. Entonces hemos recibido muchas llamadas y queremos agradecerles a nuestros oyentes y a nuestros usuarios que nos hayan felicitado por ese aniversario que estamos cumpliendo. Y será hasta mañana. RCR presentó Golpe a Golpe. Para cualquier comentario o sugerencia, escriba a golpeagolpe@rcr.com.be. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR Vanguardia. Toda la programación de tu RCR en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos.
Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Este programa es presentado por Galletas María Puig. RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado 18804. Desde el inicio, la humanidad ha desarrollado un complejo sistema de creencias que abarcan desde la mitología grecolatina hasta el cristianismo o la religión islámica, con las que ha tratado de responder a una cuestión tan básica como complicada: ¿cuál es el origen y el sentido de la vida? Hoy voy a hablarle de varias religiones extrañas que existen en esta tierra azul y les pido todo el respeto posible. Oigan esta: un wahhabianismo es una secta religiosa que deriva de la nación del Islam y de los musulmanes negros, que promueve la supremacía de la raza negra. Fue fundada por Dwight, condenado por abuso sexual infantil y la sodomía, a través de la reducción voluntaria de la población. Escuchen esta otra: la Iglesia de los Subgenios. Este culto es en realidad una parodia de religión satírica posmoderna. La Iglesia describe su filosofía como una orden de herejes y blasfemos dedicados a la libertad de pensamiento total, profundizando en distintos campos como la ciencia de la burla. ¡Wow! Otra religión, el movimiento del dios Frum. Esta religión es profesada por la tribu de los Yaojnanen, habitantes de una isla del Pacífico. El dios Frum es el hijo pálido de un espíritu de la montaña y hermano de John Frum, un militar estadounidense que durante la Segunda Guerra Mundial estableció una base de operaciones en la isla. Los indígenas creyeron que eran dioses y aún siguen adorando a Frum. Otra creencia: los adoradores de Rambo. Los Camula, en Papúa Nueva Guinea, recibieron la visita de un antropólogo que al parecer